Soy Carlos José Jaramillo, internista, cardiólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y coordinador académico de SICOR. Es mi propuesta hacer un recorrido desde describir cómo se llegó a registrar desde la superficie corporal de los seres humanos las señales eléctricas provenientes del corazón hasta asombrarlos con la información que estamos apreciando con esta nueva herramienta como es la inteligencia artificial. Esta señal, lograda por Wilhelm Einthoven en 1901, mediante este equipo que fue producto de un proceso interesantísimo de ir llegando a transmitir mediante toda esta cantidad de estructuras que luego las analizaremos, una imagen con la que todavía seguimos interpretando lo que ocurre en el corazón gracias a su galvanómetro de cuerda. Esta historia empezó desde 1786, cuando Galvani pudo demostrar la existencia de la electricidad animal y pudo registrarla, pero fue luego los avances con los diferentes galvanómetros que se fueron perfeccionando y cuando Kolliker y Müller, por serendipia, se dieron cuenta de que el corazón producía una actividad eléctrica que pudieron demostrarla, como les digo, accidentalmente en el preparado de Galvani, en el cual por alguna situación azarosa, mostraron que al unir el corazón con la pata de la rana se producía la contracción de estas patas de rana y de allí se empezó a tratar de buscar la manera de registrar esa actividad eléctrica que obviamente son unas microvoltajes y son señales muy pequeñas que exigen todo un aparataje para lograr hacerlas evidentes. Y fue precisamente el doctor Waller, quien gracias al electrómetro capilar con ese menisco del mercurio y los registros fotográficos, pudo registrar por primera vez la actividad eléctrica de un ser humano. Lo ven ustedes aquí en el primer Congreso Internacional de Fisiología, donde pudo mostrar en una de las sesiones de la tarde sus hallazgos. Allí estaba Wilhelm Beethoven y por supuesto que esto lo maravilló y lo motivó para avanzar y lograr con el paso del tiempo y con todos los avances que se podían dar en lámparas, en las, los condensadores, gracias a las lentes pulidas especialmente hechas para este equipo, una cuerda muy fina recubierta de plata, el tener unas imágenes potentes, un microscopio óptimo y poder contar con un equipo para registrar con película fotográfica los pequeños cambios de los voltajes. Este gran equipo tan pesado que poco a poco se fue modificando permitió tomar estos registros inicialmente con tres derivaciones y hacia 1911, ya muy avanzado los avances que se habían dado sobre mejorar esta señal, Waller todavía pensaba que muy posiblemente esta nueva manera de registrar la actividad eléctrica del corazón no iba a tener mucha implicación en el manejo de los pacientes, que solamente serviría para alguna anomalía rara de la acción cardíaca. Es una reflexión interesante de cómo a veces se nos pasa por alto una serie de hallazgos a los que alguien con una visión mucho más profunda alcanza a mirar la trascendencia que pueden tener. Justamente en 1901 tenemos ese registro de tres derivaciones y en el 34-38 Wilson le agrega las derivaciones precordiales. Luego Goldberger logra mejorar las derivaciones
de miembros, teniendo las derivaciones de aumentación de tipo unipolar, y ya en el 54 sale la estandarización de la toma de 12 derivaciones del electrocardiograma, tal como lo trabajamos en el presente. Pero desde esa época, de verdad que seguimos utilizando la misma imagen, pero la cantidad de información nueva que aparece semana a semana nos sorprende. Aquí ven ustedes cómo hay evidencia de cosas que estaban allí, pero nunca las veíamos. El profesor Anthony Valles de Luna nos propone un síndrome de alteraciones de la conducción interauricular que explica muchas fibrilaciones auriculares y demencias en muchos pacientes, patrones nuevos que permiten hacer el diagnóstico de infarto de miocardio por oclusión completa de la eh, mm, de una arteria coronaria. Y ahora, a partir de este año, tenemos el boom y la potenciación de la inteligencia artificial a esta herramienta tan maravillosa que ha sido el electrocardiograma. Y veamos esto cómo se lleva a la práctica. Aquí tenemos un registro de una derivación. Esta es la señal electrocardiográfica obtenida de la superficie corporal de un paciente de 45 años, asintomático. Se le hace una evaluación de salud y le piden este electrocardiograma. Lo ve un médico sin experiencia o lo ve un técnico y ¿qué hace? Pues toma de su cerebro todos los patrones de los que ha aprendido para darse cuenta cuando es un ritmo normal, cuando hay un ritmo anormal, cuando hay signos de hipertrofia, cuando hay signos de anormalidad isquémica, cuando hay un problema de conducción auriculoventricular, cuando hay un problema relacionado con canales iónicos, etcétera, etcétera. Y compara con lo que está viendo. Y esto le permite decirle, mira, tienes un ritmo sinusal, no se ven signos de crecimiento de las cavidades cardíacas, no hay alteraciones en la conducción auriculoventricular, no hay haces anómalos, la forma como se hace la repolarización es normal, el QT es normal, no hay signos de enfermedad coronaria, no hay ningún signo de isquemia. Te puedo decir que este es un electrocardiograma en límites normales. Bueno, pero si este mismo electrocardiograma se lo proponemos ahora a la inteligencia artificial con todos los recursos que tenemos de machine learning, de deep learning, todos los recursos que están apareciendo para poder interpretar con finura detalles que no vemos a los ojos. Es como si de pronto estuviéramos tratando de ver el electrocardiograma con un instrumento nuevo, distinto. Aquí, esto que ustedes ven, esta imagen de un electrovisto a través de un microscopio, fue una solicitud que le hice a la inteligencia artificial. Necesito una imagen de un microscopio viendo un electrocardiograma. Esto es producto de la inteligencia artificial. ¿Qué nos informaría entonces esta nueva visión de ese registro electrocardiográfico? Nos informa, eres un hombre de 55 años y recuerden que tenía 45 años. Es decir, esta persona tiene una brecha entre la edad cronológica y la edad biológica que muestra esa señal electrocardiográfica de 10 años. ¿Tendrá algún significado? Te puedo decir que tu fracción de eyección es normal. Imagínense dando una información de algo mecánico, no de algo eléctrico. Creo que como se ven las cosas, es muy probable que tengas un infarto de miocardio en 10 años. Está haciendo una predicción y un pronóstico. Tienes un alto riesgo de hacer una fibración auricular en los próximos 5 años. Está haciendo un pronóstico de qué puede pasar en 5 años partiendo de un electro que tiene un ritmo completamente sinusal. Tienes una insuficiencia mitral moderada. Te puedo decir con tranquilidad que no hay una cardiomiopatía y tu capacidad funcional es un poco inferior a la esperada para tu edad. Tienes 8 meses.
Tu potasio medido por estos recursos, te puedo decir que es 4,5 miliequivalentes por litro. Pero mira, creo que aquí veo otra cosa más. Tienes un alto riesgo de tener una cirrosis hepática y creo que no estás bien emocionalmente. ¿Sorprendidos? Pues esto le parece a uno de ciencia ficción, pero desde 2017, uno de los investigadores del grupo de la Mayo Clinic, que es Nosworthy, en una conferencia muy reciente que tuve oportunidad de ver, mostró el electrocardiograma que le tomaron a él en 1917. Y ese electro ya leído con los recursos de inteligencia artificial, vean ustedes la diferencia que tenía con el que podía hacer en el 2017 un electrocardiograma leído por un experto. Hombre, el ritmo es sinusal, la frecuencia cardíaca es 76 por minuto, la determinación de los intervalos QT y QT corregido, los intervalos del PR y del QRS, la edad real del paciente, 39 años, pero cuando lo vemos con los algoritmos que ellos venían trabajando de un tiempo atrás, con sus bases de datos sorprendentes de millones de pacientes y de electrocardiogramas tomados y el seguimiento con el paso de los años de esos pacientes, 37 años, una brecha negativa de 2 años. Qué chévere, ¿no? Y luego veremos qué significado tiene. Tiene un bajo riesgo de tener una fracción de eyección comprometida, tiene un bajo riesgo de desarrollar una fibrilación auricular en el futuro, tiene un bajo riesgo de tener una cardiopatía hipertrófica en el futuro. Ven ustedes, esa es la aplicación del algoritmo para cada uno de estos problemas. Y finalmente sale así el informe que da la inteligencia artificial. Edad estimada, 37 años, biológica. Definitivamente puedo decir que tú eres un hombre, que puede predecir el sexo con una precisión muy alta. Fracción de eyección estimada 58%. Probabilidad de que tengas una fracción de eyección comprometida solamente 1,3. Probabilidad de que puedas tener en el futuro una fibrilación auricular 0,2. Probabilidad de una cardiopatía hipertrófica 0,1. Probabilidad de una lesión valvular, otra vez algo estructural y no eléctrico, menor de 0,01. Probabilidad de una amiloidosis cardíaca 0,02. Qué montón de información que no nos soñábamos hace un tiempo con esto. Y Friedman, Paul Friedman, es el coordinador de ese grupo de la Mayo Clinic, que van a ver ustedes que ha influido muchísimo en esta visión nueva que tenemos desde este Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Nos hizo confrontar lo que va a ser la innovación en la medicina cardiovascular. La inteligencia artificial será la nueva frontera y cuando ya se involucra un poco más en el electrocardiograma, presentó en esa misma, el 2021, el electrocardiograma y más allá, la inteligencia artificial va a penetrar la práctica de cardiología. Y ahora vamos a entender un poco más cómo va esto influyendo en nuestra manera de ver al paciente y nuestra toma de decisiones. Este artículo se los recomiendo, lo encuentran fácilmente. Es una colección que hizo Circulation al cumplir los 100 años. Realmente se llama la colección centenaria. A cada uno de grandes maestros de cada una de las ramas de la cardiología le pidieron un artículo síntesis de su área de dominio. A Friedman le pidieron esta visión del electrocardiograma desde su nacimiento hace más de 100 años, su historia y su futuro. Es un artículo absolutamente hermoso donde muestra desde el nacimiento, desde el primer electrocardiógrafo, ya lo vimos ahorita, el galvanómetro de cuerda de Beethoven, a lo que estamos haciendo ahora. Aquí ven ustedes algo que nos sorprende, el que a través de una señal lograda por un iWatch podemos hacer el diagnóstico de que hay una alteración de la fracción de eyección. Este es un estudio hecho sobre 125.000 electrocardiogramas en
11 países y con una precisión de poder decir cómo está la fracción de eyección en una área bajo la curva de 0,88, algo que realmente es sorprendente. ¿Cómo es posible que un algoritmo pueda dar información de una señal eléctrica de cómo está la parte mecánica? Esto nos hace reflexionar de qué es lo que hay en la señal eléctrica del corazón. Les recomiendo, así como lo decía con el doctor Friedman, esta conferencia absolutamente preciosa y completa y actualizada del doctor Efraín Alonso Gómez, uno de nuestros médicos más prestigiosos en el país, que además de haber sido presidente de nuestra Sociedad Colombiana de Cardiología, es un aspirante a máster en inteligencia artificial aplicada a la salud, que está justamente reflexionando sobre toda la potencialidad de la inteligencia artificial en esta oportunidad. Entonces, se lo recomiendo. Esto es lo que pretendo mostrarles este panorama. ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial en proceso de envejecimiento, en la predicción y la parte pronóstica de problemas cardiovasculares y vitales? Poder diagnosticar cuál es la causa de una hipertrofia ventricular izquierda, analizar de una forma constante el intervalo QT para poder predecir el desarrollo de arritmias complejas en pacientes que toman medicamentos que pueden modificar la repolarización ventricular, y esto evita la muerte de muchos pacientes originadas por trastornos de medicamentos o alteraciones de canales. El diagnóstico tanto de la enfermedad coronaria crónica como del síndrome coronario agudo, poder definir si hay un síndrome coronario agudo y si hay una obstrucción de una arteria coronaria, determinar la capacidad funcional, que usualmente necesitamos una prueba de esfuerzo, y si la queremos hacer con más precisión, la hacemos con un consumo de oxígeno, lo no cardíaco, el balance autonómico, la determinación de cómo está el nivel de potasio en la sangre, y de acuerdo a esto tomar decisiones sobre medicamentos y sobre el riesgo de arritmias muy complejas. Predecir o informar si el paciente tiene lesiones valvulares, y lo que hemos dicho desde el comienzo, predecir la función ventricular. Empecemos con cada uno de estos. Vemos en la función ventricular, estos son algunos de los artículos seminales del grupo de la Mayo Clinic, del grupo o sea, de Yale, ambos muy cercanos, donde muestran cómo se predice la función ventricular sistólica, la fracción de eyección, no solamente la capacidad de contracción, que es esencial en la función cardíaca, sino en la otra función, que es la relajación, la diástole, es informar cómo es la relajación, cómo es la función diastólica del ventrículo izquierdo. Y recientemente, este artículo es de las semanas anteriores, es capaz de determinar una manera muy precisa que hace unos años hemos venido utilizando, que se denomina el strain rate, el strain longitudinal de la contracción del ventrículo izquierdo, que nos permite identificar cada una de las segmentos del corazón, cómo se contraen, y nos da una información mucho más precisa de la contractilidad cardíaca. Sorprendente que nos digan que ese paciente puede tener una estenosis aórtica moderada, severa, y darnos cierta pauta de qué momento poder intervenirlo. Y no solamente de estenosis aórtica, también de problemas recurgitantes como insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica. En el proceso de envejecimiento se viene trabajando en la determinación de la edad de las personas, del sexo de las personas con estos algoritmos. Empezaron a darse cuenta que de pronto coincidían en gran parte, pero había grupos que tenían un bache eh, entre la edad que informaba el algoritmo y la edad cronológica
10 años más, 10 años menos, 7 años más, 7 años menos, y empezaron a darse cuenta cómo la persona que tenía esa brecha de 5 o 6 años más tenía problemas de salud muy importantes que realmente hacía claramente determinar que su edad biológica realmente era mucho más alta que la edad cronológica. Esto nos ha permitido entender muchas cosas del proceso de envejecimiento y aquí, partiendo de una señal eléctrica, nos pueda dar una información sobre eh, el bienestar y la edad y el estado de salud de todo el organismo. Y en la parte predictiva, esta idea de Rafael Yuste, un neurofisiólogo español, pero radicado en Estados Unidos hace muchos años, donde presenta claramente como hipótesis que el cerebro es una máquina de predicción del futuro y lo hace utilizando redes neuronales para generar un modelo del mundo. Ese esfuerzo que hemos hecho desde siempre, tratar de definir cómo será nuestra salud, qué podemos hacer para cambiar lo que puede ser el futuro, esta posibilidad de obtener de la señal eléctrica del corazón cuál va a ser el riesgo de mortalidad prematura en las personas, de desarrollar síndromes coronarios agudos, de desarrollar fibrilación auricular, de desarrollar en el futuro hipertensión arterial. En una persona no hipertensa ahora, puede decir tu riesgo de desarrollar hipertensión arterial en el futuro es tanto, de poderte decir vas a desarrollar probablemente una enfermedad cerebrovascular con una gran precisión. Y justamente decir que una señal eléctrica de pronto va a reemplazar todas esas scores de riesgo cardiovascular, como en este momento el Prevent, el Framingham, el SCORE, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un potencial absolutamente sorprendente y nos hace reflexionar sobre la utilidad y cómo se llega a esa información a partir de una señal eléctrica que no veíamos más allá de lo que hasta este momento podíamos utilizarla con gran valor para nuestros pacientes. La posibilidad de determinar, una vez se ve la hipertrofia ventricular izquierda, cuál es la causa, si es una enfermedad amiloide, si es una cardiopatía periparto, si es una enfermedad por depósitos, etcétera. Con el electrobasal, aún aparentemente en límites normales, podemos decir si hay signos de obstrucción importante de las arterias coronarias epicárdicas. Pero lo más importante es cuando llega el paciente con dolor de pecho a urgencias, cómo se ha venido puliendo la posibilidad de diagnosticar aún en un electrocardiograma sin los cambios característicos de infarto agudo de miocardio, que es lo que hemos llamado infarto con elevación del segmento ST, que es el actual paradigma, la manera de decir si está obstruida una arteria coronaria y que requiere revascularización, la posibilidad de que esa información nos la pueda dar la inteligencia artificial, aún con un electrocardiograma aparentemente normal para el ojo desnudo del experto. La posibilidad de predecir el consumo máximo de oxígeno, nuestra capacidad funcional, que debería convertirse en uno de los signos vitales de mejor pronóstico para poder decir la, la, el, la, la vitalidad de cada persona. Ha sido una ayuda inmensa el que con un electrocardiograma podamos casi que calcular o determinar cuál es el nivel de potasio en la sangre. Son muchos los medicamentos que tienen una modificación del potasio que pueden llevar a arritmias fatales. Y estos equipos, si ponemos un iWatch, como lo vamos a ver ahorita, es posible que te diga, mira, tu potasio está en 6,5, por favor consulta con tu médico, está con 7,5, rápidamente consulta con tu médico, evita el desarrollo de una muerte súbita. Sorpresa, ¿ustedes se imaginaban que es posible desarrollar un algoritmo que permita
decir con el electrocardiograma la posibilidad de que esa persona tenga una cirrosis hepática. Increíble, ¿cierto? Vean ustedes, este es del grupo de Friedman, del grupo de la Mayo Clinic. Y bueno, hasta ahora veníamos utilizando ocasionalmente como de pronto una llamada de atención la interpretación que se hacía de nuestros electrocardiogramas con sistemas expertos, pero ahorita vamos a tener interpretaciones con un 99% de precisión que nos va entonces a decir qué hacemos con esa información. Nos desplaza, no hay que estudiar electrocardiografía o nos ponen en un nivel distinto donde tenemos que confrontarnos con lo que nos está dando la información de inteligencia artificial. Pues bueno, el gran inquietud es cómo logra todo eso que hemos analizado este recurso. Probablemente partiendo de toda esa cantidad de estrategias de inteligencia artificial, en lo que se denomina el aprendizaje automático como machine learning, que posiblemente uno sabe qué es lo que está pasando, hasta el eh, aprendizaje profundo, el deep learning, donde se basa en las redes convolucionales, que entra una información, le pasamos, por ejemplo, información de 600.000 ecocardiogramas con los pares electrocardiográficas, que es lo que hace el grupo de Ramallo. Esa información se mete a este red convolucional y ¡pum! Sale la información de cuál es la fracción de eyección de esa persona. Ese es un recurso. Entonces, obviamente que esto que llamamos caja negra, que no sabemos cómo ocurre y qué es lo que está pasando, es una de las limitaciones y de las angustias que se nos produce decir, ¿cómo hace esto la inteligencia artificial? ¿En qué lo está basando? Y ese es el esfuerzo que están haciendo de buscar la manera de presentar una explicación de cómo logra la inteligencia artificial manejar esto. Y por eso poco a poco nos van mostrando qué son los cambios que observa el, el deep learning en el electrocardiograma, las áreas en las cuales están los cambios, y empezamos a entender un poco en qué basa sus apreciaciones. Aquí hay todavía una gran campo de profundización y de entendimiento de lo que ocurre. Y se preguntarán, todo esto que hemos analizado, ¿por qué? ¿Por qué un electrocardiograma puede decir tantas cosas que no son las eléctricas? Posiblemente no se sepa muy bien qué es lo que ocurre, pero la explicación más lógica sería que los canales iónicos del corazón de los miocardiocitos se ven influenciados por cualquier cosa del resto del organismo, y de esta forma resultan esos cambios sutiles electrocardiográficos que pueden preceder a las anomalías que posteriormente detectamos clínicamente o mediante recursos imaginológicos como la ecocardiografía o la resonancia magnética nuclear. Entonces, esa observación del doctor Friedman es orientadora probablemente cómo la señal eléctrica cardíaca es el reflejo de todo lo que está pasando en el organismo en un determinado momento. Y rápidamente les voy a mostrar cómo esto todo se traduce en una atención más efectiva de los pacientes a medida que vamos echando mano de estos recursos. Esto es del grupo, el doctor, precisamente una conferencia de doctor Nosoworthy del grupo de la Mayo Clinic. Hace un año la presentó en Minneapolis, y en esta oportunidad yo quiero hacer énfasis en esto. Observen las fuentes de financiación que ellos tienen y sus conflictos de intereses, porque ya están en la producción de herramientas que están siendo comercializadas y utilizadas en todo el mundo. Miren, este equipo, por ejemplo, es un equipo que ya se utiliza. Es Ustedes un estetoscopio, pero ese estetoscopio, ¿qué más hace? Logra mostrarnos en el celular un fonocardiograma. Y no solamente logra mostrarnos el fonocardiograma, sino que nos dice, no se oyó ningún soplo, el ritmo es sinusal porque se está viendo al mismo tiempo el electrocardiograma y la fracción de eyección es normal.
decir, con este dispositivo, mm, como el estetoscopio colgado en el cuello, tenemos toda esa información. Te estaba contando cómo de esta máquina que requería 5 operarios, una sala completa, pasar a tener la posibilidad de tener la señal eléctrica del corazón con una tabletica como esta. Si utilizamos en el consultorio, ya podemos hacer un electrocardiograma a cada paciente con el que estamos conversando sin agregarle un costo adicional a la consulta, la posibilidad de tener un estetoscopio. Este estetoscopio es el que se está utilizando ya en todas partes del mundo, donde no solamente es la parte auscultatoria, sino simultáneamente se va viendo la señal eléctrica del corazón. Y todos los recursos que tenemos ahorita, los wearables, especialmente el iWatch, donde tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico de fibración auricular paroxística. Cualquier persona recibe la alerta de que hay una arritmia en su corazón y va a consultar a su médico contándole y mostrándole el registro de ese momento de irregularidad del ritmo o la posibilidad de estar determinando el potasio, como lo decíamos ahorita, en cuánto está el potasio inmediatamente y poder informar a su médico tratante para hacer los ajustes de esto. Aquí les muestro más en detalle este nuevo equipo, el EcoCore 500, que es un equipo que tiene ya no solamente el diafragma para hacer la auscultación, sino se ve la actividad eléctrica de una derivación. Se puede conectar con el celular para mirar el fonocardiograma, la posibilidad de transmitirlo por Bluetooth al médico tratante y una posibilidad de hacer telesalud de una forma sorprendente. Les llamo la atención sobre esto, que realmente es una manera increíble de darnos ayuda a quienes trabajamos en urgencias. Esta aplicación, diseñada por el grupo del doctor Smith, viene trabajando hace muchísimos años ofreciendo asesoría completamente gratuita. Han llegado a tener ahora este desarrollo que, por supuesto, ya es empresarial. Y con este equipo, una aplicación de un celular, le toma uno la fotografía al electrocardiograma, esa fotografía la limpia completamente y en pocos minutos llega la información. Mire, ese paciente tiene una obstrucción de una coronaria. Así su electrocardiograma no sea nada apartado de lo normal y le muestra aquello que les mostré a ustedes de que las zonas donde hay cambios que son los significativos los señala para poder decir claramente, vea, aquí está la explicación de esto. Esto fue una conferencia de la semana, hace 15 días, donde el doctor Smith vuelve a insistir en la importancia de cambiar de paradigma y de tratar de diagnosticar ya no si es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, sino llegar al diagnóstico de obstrucción miocardial de la coronaria para toma de decisiones oportuna de hacer angioplastia y stent. Esto hace 8 días lo vi en sus redes, donde muestra un electrocardiograma que alguien podría decir, esto suena como un infarto sin elevación del segmento CT, vigilemos al paciente y demás, pero cuando se lo mandan a esta aplicación, dice, definitivamente esto es un infarto por obstrucción de una arteria coronaria, hágale trombolisis o remítalo hacia un sitio donde puedan hacer una angioplastia y esto requiere de que sea evidenciado por la investigación. Este estudio nos va a dar una clara respuesta a si esto sí funciona en los ambientes normales de urgencias. Este estudio que se hace en Turquía, en 23 sitios, para capturar, recolectar 6.000 pacientes, a 6.000 pacientes que en forma mm, aleatoria se manejan con eh, el esquema actual de manejo de los síndromes coronarios agudos y otros 3.000 al asistido por la inteligencia artificial, donde no solamente entra
la inteligencia artificial, sino la clínica y posiblemente el apoyo de ecocardiografía, por ejemplo, o una placa de toras. Es, tendremos en poco tiempo un seguimiento ya no solamente de la precisión en el diagnóstico, sino si realmente esto vale la pena, si esto se refleja en que baja la mortalidad a corto plazo y a largo plazo, y lo mismo las hospitalizaciones a lo largo del siguiente año después de un infarto de miocardio. Estamos pendientes de estos resultados que nos darían posiblemente la orientación de cambio en las guías y la utilización de este recurso con mucha más precisión. También ha aparecido hace pocas semanas, es la publicación de cómo es el diseño de este estudio y la propuesta del grupo de Smith es precisamente el que si antes teníamos como paradigma diagnóstico de infarto de miocardio, onda Q, sin onda Q, pasamos y hemos trabajado muchos años con elevación del segmento STI o no elevación del segmento STI, de acuerdo a esto las decisiones de revascularización o no, y el de ahora, que ya va a ser sobre la obstrucción de la arteria coronaria y basada en inteligencia artificial y en la parte trabajo clínico de los pacientes. Todos estudios que están esta semana publicados de que definitivamente este equipo disminuye hospitalizaciones y es de gran ayuda para los médicos. Quería mostrarles una experiencia valiosa del sitio donde yo hago mi consulta particular, que es SICOR. Aquí ha surgido también una aplicación muy linda tratando de hacer diagnóstico integral de salud y sobre todo de lograr cambios en aquellas cosas que son fundamentales para lograr una vida saludable, una longevidad sana, saludable. El grupo de SICOR viene estudiando hace muchos días con mucha profundidad los aspectos de la edad biológica, comparando los métodos que son el estándar de oro, porque son muy complejos, porque son de estudios microbiológicos, el largo de los telómeros, pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, comparándolos con un formato sencillo de evaluación clínica y estos dos estudios que son recientemente publicados permiten determinar esa edad biológica que se convierten en una aplicación de los elementos esenciales, peso, eh, mm, estatura, frecuencia cardíaca, hábitos tabáquicos, cómo responde a las sentadillas, cómo está la hand grip, cómo está su colesterol, cómo está su glicemia, puede perfectamente determinar cuál es su edad biológica y qué son los déficits fisiológicos acumulados, los riesgos ocultos, con el ánimo de determinarlos y poderlos corregir. Y el siguiente avance, porque allí se está investigando también sobre inteligencia artificial en el electrocardiograma, es incluir en esos parámetros los aportes que da la inteligencia artificial, tomando una base de datos que tuvo un seguimiento de 10 años de la población, poder determinar cuál es la mortalidad a 10 años y cuáles son los aspectos que en un manejo de inteligencia artificial puede ser de mm, mm, aprendizaje automático o deep learning, el poder predecir, crear un score que permita a cada persona determinar su edad biológica y su riesgo cardiovascular en el futuro con una muy buena curva, una área bajo la curva. De manera que vean el futuro que se nos presenta, muy probablemente vamos a tener lo que nos mostraba una de las series de nuestra juventud más apreciadas era Star Trek. Recuerdan ustedes el profesor, el doctor, cómo simplemente pasaba una pequeña mm, maquinita
a lo largo del cuerpo y tenía todo un diagnóstico y posiblemente hacía tratamiento. Yo no me alcanzo a imaginar lo que va a ocurrir cuando tengamos todo lo que es la computación cuántica, que esto nos va a cambiar completamente que podemos observar en las señales que nos dan el organismo, especialmente esta que obviamente me apasiona y que la conozco con más profundidad, la señal eléctrica cardíaca. Para terminar, este es el resumen de la conferencia del doctor Friedman. El electrocardiograma ha evolucionado desde una detección primitiva de la actividad eléctrica cardíaca hasta una prueba sofisticada para detectar enfermedades ocultas, predecir enfermedades inminentes y monitorizar el efecto terapéutico. Se ha vuelto económico, omnipresente, integrado en los flujos de trabajo clínicos y disponible en entornos no médicos. Su papel como herramienta clave en el bolsillo de los médicos está destinado a seguir creciendo incluso después de 100 años. Muchas gracias.